Hola, bienvenidos al cuarto video de metodología de la investigación. Esta vez vamos a hablar de diseño, o sea, del momento metodológico de la investigación científica. Vamos a ver planteado el diseño desde tres autores diferentes. Em, Desde lo más general y lo más profundo, el que más nos interesa en la parte de salud es Botasso. Así que bueno, continuemos. Bueno, el primer autor que tenemos es Sabino, que habla del diseño más a rasgos generales, no tan metido en la investigación científica en salud, y hace una primera gran división que son los diseños bibliográficos y los diseños de campo. Los diseños bibliográficos son aquellos en donde el investigador recoge información en fuentes secundarias, que si remontamos a los videos anteriores, sabemos que las fuentes de investigación o los datos secundarios se recogían de otras investigaciones ya hechas. O sea que no se recogían directamente del objeto de estudio, sino desde otros investigadores, y teníamos que tener en cuenta de que sean fuentes confiables para que la información sea verdadera. Y la otra parte son los diseños de campo, que al contrario de los anteriores, se obtiene información de fuentes primarias y se sabe con exactitud siempre que son verdaderos. Por ahí puede ser un poco más difícil o más lento de obtener, en cambio los bibliográficos son más rápidos, pero hay que tener en cuenta si confiar plenamente o no. Y los de campo a su vez se dividen en otros, que está el diseño experimental, donde básicamente vamos a someter al objeto de estudio a influencias de ciertas variables, siempre en condiciones que sean cuidadas y controladas por el investigador, y este tipo de diseños se usa mucho en la psicología social. Después tenemos los experimentos post facto, que son experimentos realizados después de los hechos, o sea que el investigador no genera un control sobre nada, pero aplica un procedimiento lógico para entender lo que pasó. También tenemos las encuestas, que son exclusivos para ciencias sociales y se debe determinar un tema y recoger datos de un cierto grupo o población para analizarlos. El conocimiento, si bien va a ser primario, porque vamos a obtener de la fuente directa de información, muchas veces es subjetivo, porque según los encuestados y según cómo realiza la pregunta, o sea, la encuesta, el investigador y demás. Después tenemos el panel, que va a ser la medición para determinar un valor de una variable con un objeto marcado. O sea, se presenta como una secuencia de datos, una encuesta repetida. Y lo que nos va a dar es proporcionar información acerca de variaciones por diferentes variables, que son, por ejemplo, el tiempo. Pero no es muy efectivo porque depende de las ganas y la actitud de la gente encuestada. Bueno, y lo que Sabino también planteaba es que luego de elegir el diseño hay que hacer la reseña del procedimiento, que es básicamente detallar las variables a medir, los esquemas lógicos, la comprobación de interpretación, los pasos del diseño y los recursos materiales y humanos que vamos a utilizar en la investigación. Y se lo va a completar con el esquema, que es la vista general del resultado del trabajo, que tiene un plan de cuadros en donde se especifica los datos que tiene cada capítulo con el título completo de la variable que aparece en estos capítulos y el proyecto de investigación donde se especifica características de una indagación a realizar. Bueno, otro autor va a ser Pineda, que define el diseño como una estrategia utilizada para comprobar una o más de una hipótesis. Va a ser la descripción básicamente de cómo se realiza la investigación y el planteo del diseño va a hacer que se maximice la validez, la confiabilidad y tratar de reducir lo que más se pueda los errores. Bueno, divide el diseño en dos grandes ramas, que va a ser la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, que lo que más nos interesa es la cuantitativa. La investigación cuantitativa va a ser bastante rígida, o sea que nosotros antes de comenzar la investigación definimos técnicas e instrumentos determinados y durante la investigación no pueden cambiar estos. Y se va a clasificar según el tiempo de ocurrencia de hechos y de registro de la información,
según el periodo y la secuencia del estudio, según el análisis y el alcance de los resultados. Y la investigación cualitativa va a ser más flexible porque permite ir haciendo modificaciones durante la investigación y se va a basar en la credibilidad, la transferibilidad y la comprobabilidad para aumentar la calidad y la objetividad de la información. Y en esta vamos a encontrar 3 investigaciones, que va a estar la investigación participativa, que lo que va a hacer es crear conocimiento del que se apoderen los participantes, o sea que los mismos afectados conozcan la situación y busquen una solución a esta. La investigación-acción, que es igual a la participativa, pero el objetivo es generar una transformación social, y la investigación etnográfica, que se usa para resolver problemática social y en el proceso describirlos y entenderlos. Bueno, entonces en la clasificación de los diseños de la investigación cuantitativa teníamos, según el tiempo de ocurrencia, van a ser retrospectivos, se investigan hechos pasados. Prospectivos, seguir las investigaciones a medida de que pasan los hechos. Y los retroprospectivos son hechos ocurridos en el pasado que pueden continuar estando y nosotros vamos a hacer un seguimiento de estos hechos. Después está, según el periodo y la secuencia de estudio, lo vamos a clasificar en transversales, en donde se va a medir la variable en un tiempo determinado, es decir, no vamos a hacer un seguimiento con el tiempo. Y la longitudinal se mide una o más variables a lo largo de un periodo, vamos haciendo un seguimiento de estas variables. Después se clasifica según el análisis y el alcance de los resultados en estudios experimentales, descriptivos y analíticos o explicativos. Los experimentales responden al qué es esto, qué es aquello. Y básicamente es una introducción y manipulación del factor causal o de riesgo para determinar el posterior efecto. Se organizan en 2 grupos, uno con variable independiente y la otra con variable dependiente, y en ambos está el factor de riesgo y se van a comparar los efectos. Después, los descriptivos, que van a responder a la pregunta de cómo es y cómo está la situación de la variable, o sea que va a investigar características, magnitudes, factores asociados y condiciones. Y puede ser transversal o longitudinal, retrospectivo, prospectivo o retroprospectivo. Y por último están los analíticos, que responden a la pregunta del por qué, y se clasifican en los estudios de cohortes y los de casos y controles, que después los vamos a ver. Bueno, Pineda también nos habla de la triangulación, que básicamente es una estrategia para lograr mayor validez en la investigación. Y hay de diferentes tipos. Está la de información, que se usan diferentes fuentes para obtener la misma información. Básicamente vamos a comparar a ver qué dice en cada fuente, evaluar si qué nos parece más correcto. Después está la triangulación de investigadores, o sea que se usan varios investigadores para buscar o hacer la misma investigación. La de teoría, que se usan diferentes perspectivas para analizar una misma información. Y la de método, que se usan 2 o más métodos para buscar información sobre un mismo problema. Todo esto para lograr mayor validez en la investigación. Bueno, también nos habla de métodos, que son medios para relacionar al investigador y la recolección de datos. Y va a ser una relación entre el investigador y el sujeto. Hay diferentes formas o métodos de recolección de información. Uno es la observación, que es un registro visual de lo que pasa en una situación de la realidad, que sirve para las investigaciones tanto cualitativas o cuantitativas que plantea Pineda, para ambas, pero está muy condicionado por la subjetividad del investigador. ¿Por qué? Porque el investigador va a ver lo que quiere, lo que le interesa, según las condiciones, según el contexto donde esté y los conocimientos y prejuicios que él tenga. Puede haber errores porque en la observación va a estar el observador, los instrumentos del observador y el objeto. El observador puede ser participante, o sea que se involucra directamente con la actividad del objeto,
o no participante, que no participa de ninguna forma, solo observa externo a lo que sucede. Bueno, un error que puede haber es esto, de que no haya objetividad, que sea muy subjetiva la observación. Respecto a los instrumentos del observador, son los instrumentos que él va a utilizar para esta observación, y puede haber un desacierto entre su elaboración y lo que se quiere medir. Puede ser que no funcione para el objeto que se quiere medir. Y el objeto, bueno, puede haber un error cuando los aspectos a conocerse no están en igualdad de condiciones a los fenómenos que se observan. Por eso es que está buena la observación, pero hay que tener mucho cuidado con los errores. Después otra forma es la encuesta, que es obtener información del sujeto de estudio según ellos mismos, básicamente, según lo que nos cuenta la persona. Hay dos formas de hacerlo, está la entrevista y está el cuestionario. La entrevista va a ser una comunicación entre el investigador y el sujeto de estudio para obtener ciertas respuestas, y es útil porque se puede aplicar en cualquier persona sin importar sus condiciones, porque vamos a hacer una encuesta verbal, entonces no importa si la persona es analfabeta y no sabe escribir, no sabe leer y completarme un formulario. La entrevista, la entrevista puede ser estructurada o no estructurada. La estructurada es que se va a plantear las mismas preguntas en el mismo orden y con 2 o más respuestas propuestas para todas las personas. Es decir, yo voy a hacer una planilla, voy a plantear 5 preguntas, en cada pregunta vamos a tener más de 2 respuestas posibles y siempre siguiendo el mismo orden yo le voy a leer la pregunta a esta persona y bueno, me va a tener que elegir entre alguna de las respuestas. En cambio, la no estructurada es más flexible y abierta porque las preguntas no van a estar organizadas, no son estructuradas, no tienen un orden específico ni respuestas, sino que vamos a hacer una pregunta y la persona, al sujeto que estamos investigando, sujeto de estudio, nos va a contestar desde su perspectiva. Es mucho más llevadera, más flexible, más abierta, y podemos profundizar en ciertos temas, pero es difícil de registrar y de hacer estadísticas. El encontrar la estructurada es mucho más fácil y rápido, sin embargo la calidad no es tan buena. Bueno, podemos profundizar en ciertos temas, pero para hacer estadísticas es mucho más fácil. Y después tenemos el cuestionario, que es un formulario impreso, donde se va a recolectar información tanto con el investigador presente o no, porque por ejemplo se lo puede enviar por mail. Pero hay que tener cuidado porque si bien es de bajo costo, es fácil de cuantificar y de analizar, es poco flexible y abarcativo y se corre el riesgo de, en el caso de que por ejemplo enviemos una encuesta por mail, que no sea la persona que nosotros queramos que nos conteste la que nos está dando las respuestas. Bien, después también tenemos, por ejemplo, para la investigación cualitativa, también tenemos la entrevista de informadores claves. Nosotros de un grupo de personas, de una población, vamos a sacar a ciertas personas, o sea, vamos a crear un subgrupo dependiendo de ciertos criterios. Más que nada del tema que yo quiero investigar. Bueno, voy a ver qué personas van a estar más buenas para investigarlas sobre cierto tema. Va a ser una entrevista informal y poco estructurada. También tenemos las entrevistas de grupo focal, o sea que va a estar aplicada a un grupo que es dinámico, es decir, el investigador va a plantear la pregunta de grupo y cada uno puede ir planteando su respuesta, aportar, criticar, ampliar sobre ciertos temas que dijo el compañero y demás. Y el entrevistador va a ser el que relate la pregunta, el que registre la información y que los anime a participar. Entonces, para recolectar información cualitativa, nosotros tenemos como los métodos más importantes el grupo focal, la entrevista a informadores claves, la entrevista no estructurada y la observación. Y también tenemos que tener en cuenta los instrumentos, que son los mecanismos que se usan para recoger y registrar la información, que son muy importantes, de que sean los adecuados según cada método de recolección.
Y tenemos que tener en cuenta la técnica, o sea, el conjunto de reglas y procedimientos para establecer la relación entre el investigador y el sujeto. El investigador debe conocer bien las reglas para no arruinar esta recolección de datos y de información. Y después tenemos a Botasso, que es el autor como más específico para la ciencia de la salud. Teníamos a Sabino, que era el más general, Pineda, que era medio específico, y Botasso, que es específico al 100% para ciencias de la salud. Y nos va a dividir al diseño en observaciones puras y en observaciones con intervención. En observaciones puras, el médico solo va a observar la variable. Y lo va a dividir en dos, en descriptivo, donde van a estar los transversales, y en analíticos, donde están casos y controles. Y cohortes. Los analíticos, entonces tenemos los estudios de cohorte, van a buscar causa-efecto, van a ser prospectivos, porque van a estar todos sanos, pero va a haber un grupo que está expuesto a la variable y otro grupo que no esté expuesto a la variable, por ejemplo, a usar o no usar protector solar. Y con el tiempo vamos viendo cómo se enferma, quién se enferma. Entonces podemos decir que son longitudinales prospectivos. O sea que va a estudiar el cambio de una variable o incidencia de un evento a lo largo del tiempo. Y después tenemos casos y controles, que estudia el efecto y la causa. O sea que son retrospectivos y transversales, porque no van a hacer un seguimiento y estudian algo que ya pasó en el tiempo. Acá es muy importante la temporalidad, entonces. Bueno, y vamos a tener casos y controles. Los casos van a ser las personas enfermas y los controles los no enfermos. ¿Y qué espero en la investigación? Por ejemplo, si investigo el cáncer de piel, que respecto a la exposición solar, espero encontrar más cáncer de piel en personas que no usaron protector solar y menos en las que usaron. Y los estudios transversales, que van a ser más descriptivos y estudian la causalidad, los factores de riesgo y posibilitan la práctica médica. Y después tenemos los observacionales con intervención, que además de observar, el médico va a modificar, o el investigador va a modificar, manipular a las variables, o sea, la causa, para ver el efecto de otra variable, o sea, el efecto. O sea que además de observar, va a modificar la variable para ver qué pasa con esto. Y yo con estas investigaciones quiero probar algo, quiero probar un medicamento, una vacuna y demás. O sea que vamos a hablar de diseños que son experimentales. Tenemos los ensayos clínicos, que van a ser longitudinales, y en humanos se necesita el consentimiento informado. Y dentro de esto tenemos la clasificación de preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Preventivos, por ejemplo, para probar una vacuna. Los diagnósticos, bueno, justamente se categoriza a los pacientes según síntomas y signos en patologías y se evalúa un diagnóstico. Y los terapéuticos para estimar los beneficios y los efectos adversos de un tratamiento. Y este va a tener 4 fases. Va a tener la fase 1, en donde se ve la farmacocinética y farmacodinámica del medicamento, la fase 2, donde se pone a prueba el fármaco en enfermos en los cuales debería ser beneficioso, y la fase 3 voy a elegir personas al azar que van a recibir el tratamiento nuevo y el tratamiento que ya está, o si no hay un tratamiento todavía utilizado, digamos, se va a utilizar placebo, pero solamente si no hay un tratamiento efectivo hasta el momento. Y en la última fase voy a hacer vigilancia para detectar efectos tóxicos no vistos en las otras fases y así prevenir los riesgos. Y después otras investigaciones observacionales con intervención van a ser las investigaciones básicas, los ensayos preclínicos donde hay una prueba de los fármacos en animales, o sea, previo a los ensayos clínicos. Primero, nosotros creamos el medicamento, lo probamos en animales, si fue efectivo en animales, lo probamos en las personas mediante los ensayos clínicos, terapéuticos en este caso serían, ¿no? Si estamos
probando un medicamento. Y bueno, y hay que tener en cuenta que la investigación en animales está regulada por las 4 R's, por el Comité de Bioética y demás. Y después, por último, están los ensayos de equivalencia o de no inferioridad que buscan probar que el nuevo tratamiento no es inferior al anterior clínicamente aceptado, sino que lo incorporamos porque es mejor, porque ¿de qué serviría incorporar algo que no es tan efectivo como lo que hay en la actualidad? Bueno, y hay dos términos importantes acá para hablar, que es el estándar de oro y el estándar de cuidado local. El estándar de oro es el mejor tratamiento para algo que hay hasta el momento, el mejor fármaco que existe para, no sé, para tratar la neumonía. Entonces, cuando yo estoy haciendo un ensayo clínico terapéutico y yo necesito llegar a la fase 3 donde elijo al azar los pacientes que van a estar medicados con el nuevo medicamento y los otros que van a estar medicados con el tratamiento existente, elijo el estándar de oro, o sea, el mejor hasta el momento, tratando de comprobar que el nuevo va a ser mejor que este, digamos, que el actual que hay. Y después otra definición es el estándar de cuidado local, que es el fármaco que mejor funciona dentro de los disponibles en el hospital. Es decir, nosotros capaz para, no sé, para X enfermedad tenemos 5 tratamientos, pero en el hospital hay 4. Bueno, ¿cuál de esos 4 es el mejor? Y ese es el que voy a utilizar. Si les gustó el video, les pido que se suscriban al canal y que compartan este video con sus amigos, así la información le llega a más personas y nos podemos ayudar entre todos. Muchas gracias.